El día que renací, mi familia había puesto 2 contratos de matrimonio sobre la mesa. El contrato dorado pertenecía al hombre que me destruyó en mi primera vida. El contrato negro pertenecía al hombre al que todos temían mirar a los ojos. Antes de que pudiera siquiera estirar la mano, mi hermana arrebató el contrato dorado y sonrió como si hubiera ganado un trono. Solo que esta vez, podía oír sus pensamientos. Finalmente, tomaré su lugar. Me convertiré en la mujer que todas envidian. La miré. En mi primera vida, ese hombre me amó tanto que me asfixió. Me aprisionó con besos. Me encerró en una casa con barrotes de oro. Y al final, cuando dejé de serle útil, me dejó con una habitación fría y un veneno lento. Mi hermana pensaba que había robado mi felicidad. Tomé el contrato negro y sonríe. Buena suerte, hermanita. Porque a veces la mejor venganza es dejar que alguien robe exactamente lo que lo destruirá. El salón privado de contratos quedó tan silencioso que podía oír la tinta secándose en el papel viejo. 2 contratos de matrimonio yacían sobre la mesa de caoba entre la familia del Valle y los representantes de los Romero. Uno estaba bordeado en oro, sellado con el emblema del sol de Cassian Romero, el amado segundo hijo con rostro de ángel y modales de príncipe. El otro estaba bordeado en negro, sellado con el emblema de ónix de Luciano, el hijo mayor, el verdadero heredero, el hombre del que la gente susurraba como si su sombra cobrara deudas. Las hijas de los del Valle habían sido prometidas a la familia Romero como parte de una alianza que mi padre había estado puliendo durante años. Cada hija debía elegir un contrato públicamente. El contrato decidía el matrimonio, la dote, las acciones familiares, la autoridad futura y qué hija se volvería lo suficientemente útil para que nuestros padres fingieran que nos habían criado con amor. En mi primera vida, había alcanzado el contrato dorado con una esperanza temblorosa. Pensé que la calidez de Cassian significaba seguridad. Pensé que Luciano y el silencio significaban castigo. Había sido muy joven y muy estúpida. Esta vez, Marina fue más rápida. Presionó los papeles dorados contra su pecho, bajó la mirada y sonrió con esa pequeña curva suave que usaba cada vez que quería que los adultos la llamaran inocente. Padre, madre, susurró. Sé que esto es repentino, pero siento una conexión con Cassian. Por favor, déjenme elegirlo. Su voz temblaba perfectamente. Sus pensamientos no. Finalmente, tomaré un lugar. Conseguiré a Cassian, la hacienda Romero, el título, la envidia, todo. Ahí estaba. Mi pulso no cambió, pero algo frío y brillante se abrió dentro de mí. Marina recordaba. Mi dulce hermana menor, la pequeña paloma que mi madre protegía, la niña amada que mi padre disculpaba, la chica que lloraba cuando quería mis joyas y sonreía cuando las obtenía, también había renacido. ¡Qué encanto! Una segunda vida con testigos. El rostro de Dalia del Valle se tensó. Marina, no es así como lo discutimos. Gedeón del Valle nos miró a ambas con el pánico de un hombre que ve cómo su cartera de inversiones elige las emociones. Valentina es la hija mayor. El acuerdo era que ella elegiría primero. Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. Lo sé. Lo siento. Es que sentí que si dejaba pasar esta oportunidad, me arrepentiría para siempre. No te arrepentiste de nada cuando me viste morir, hermanita. En mi primera vida, Cassian me había llamado preciosa. Lo decía mientras elegía mis vestidos. No el azul te hace ver demasiado independiente. Usa el crema. Me gustas dócil. Lo decía mientras movía mi dinero a cuentas que solo él podía aprobar. Mi esposa no debería preocuparse por los números. Los números endurecen a las mujeres. Lo decía mientras despedía a mi antigua doncella y la reemplazaba con sirvientes leales a él. Solo quiero a tu alrededor gente que entienda tu salud. Lo decía mientras elegía a mi médico, mi comida, mis cartas, mis visitas, mis horas de sueño y las flores que ponían en mi habitación. Las flores siempre eran doradas. Todos lo llamaban devoto. Lo veían llevarme la comida a la boca en los banquetes y lo llamaban amor. Lo veían envolverme los hombros con un chal y lo llamaban ternura. Lo veían responder cada pregunta en mi nombre y lo llamaban protección. Yo lo llamaba matrimonio porque aún no había aprendido el nombre apropiado para una jaula.
Una puerta cerrada sigue siendo una puerta cerrada, incluso cuando el hombre que sostiene la llave lo llama amor. Al principio, Cassian nunca levantó la voz. No lo necesitaba. La cerradura hablaba por él. Cuando pedí visitar a mi familia, me besó la mano y dijo que estaba demasiado cansada. Cuando pregunté por qué las cartas de viejos amigos dejaron de llegar, sonrió y dijo que me habían olvidado. Cuando pregunté por qué la medicina me pesaba en las extremidades, me acarició el cabello y dijo, la curación siempre se siente como una rendición al principio. Cuando Luciano Romero murió de una misteriosa enfermedad, Cassian vistió de negro durante 7 días y heredó el Imperio Romero con los ojos rojos y un duelo perfecto. Yo ya estaba enferma para entonces. Estaba lo suficientemente enferma como para entender el patrón. Los dolores de cabeza de Luciano. La debilidad de Luciano. El asesor de bienestar privado de Luciano. El repentino conocimiento de Cassian sobre las cláusulas de sucesión. Las gotas minerales. Los gabinetes sellados. Los papeles del fideicomiso alterados, escondidos dentro de un portafolio de terciopelo. Encontré suficientes pruebas para saber la verdad. Cassian había envenenado a su propio hermano lentamente, cuidadosamente, afectuosamente, de la misma manera que amaba todo lo que quería poseer. Entonces se dio cuenta de que yo lo sabía. Mi cálido esposo se volvió más frío de lo que Luciano jamás había sido. Me trasladó a una habitación de recuperación privada en el ala norte. La habitación tenía paredes pálidas, mantas suaves, cerraduras ocultas y ventanas que no se abrían. Les dijo a todos que era frágil. Les dijo a todos que el duelo había perturbado mi mente. Les dijo a todos que me estaba protegiendo. Me traía fruta dorada en platos de plata y medicinas en copas de cristal. Se sentaba junto a mi cama y sonreía. Pobre de ti, decía. Si hubieras confiado en mí, no te habrías asustado con cosas que no puedes entender. Apenas podía levantar la mano. Todavía podía odiarlo. Marina vino una vez. Pensé que había venido a salvarme. Se paró fuera de la habitación cerrada con un vestido más brillante que el verano, mirándome a través del estrecho panel de vidrio de la puerta. Presioné mi palma contra el cristal. Marina, susurré. Por favor. Su rostro se contrajo, no con piedad. Con celos. Lo tenías todo. Lo tenías a él. Tenías el título. Tenías la envidia y aún así lo arruinaste. Le dije dónde estaban escondidos los documentos. Le dije que Cassian me estaba envenenando. Le dije que había matado a Luciano. Ella escuchó. Luego fue con Cassian. Marina no me mató con sus manos. Me mató con la puerta que eligió no abrir. 3 días después, los documentos habían desaparecido. La medicina se hizo más fuerte. La habitación se hizo más fría. Morí mirando una puerta cerrada mientras el mundo llamaba a Cassian un esposo desconsolado. Antes de mi último aliento, pedí un deseo. Si tengo otra vida, nunca volveré a elegir la jaula dorada. Entonces abrí los ojos en el salón de contratos. Y Marina robó la jaula con ambas manos. Dalia se ablandó de inmediato. Siempre se ablandaba cuando Marina parecía frágil. El amor de mi madre no era profundo. Era decorativo. Lo exhibía donde los invitados pudieran admirarlo. Cassian Romero estaba sentado al otro lado de la mesa, vestido de crema y oro. Su sonrisa era lo suficientemente cálida como para derretir cera. En mi primera vida, esa sonrisa se había sentido como un amanecer. Ahora parecía alambre pulido. Estudió a Marina, luego a mí. Su voz era gentil. Si la señorita Marina me elige voluntariamente, no tengo ninguna objeción. Entonces sus pensamientos rozaron mi mente, suaves y descuidados bajo la sonrisa. Una hija del valle es una llave de cualquier manera. Esta parece más fácil de entrenar. Mis dedos se apretaron alrededor del contrato negro. La confirmación no dolió. Me liberó. Evangelina Romero, la matriarca, estaba sentada a la cabeza de la mesa con el cabello plateado perfectamente recogido y ojos lo suficientemente agudos como para quitarle la pintura a las mentiras. Observaba todo sin moverse. A su lado, Luciano Romero se sentaba en silencio,
vestido de negro, inmóvil. Sin sonrisa cálida, sin voz persuasiva, sin ningún intento de encantar. La gente lo llamaba frío porque no decoraba la crueldad con suavidad. En la última vida, Marina se había casado con él y lo había odiado. Dijo que la ignoraba, que mantenían habitaciones separadas, que hablaba solo cuando era necesario y que se negaba a amarla lo suficientemente alto como para poner celosa a la gente. Ella pensaba que eso era un castigo. Pobre Marina. Nunca había aprendido la diferencia entre ser ignorada y que te permitan respirar. Los susurros se movieron por el salón cuando recogí el contrato negro. Dalia se inclinó hacia mí. Piensa con cuidado. Pasé una página. Lo estoy haciendo. La voz de Gedeón bajó. Luciano Romero no es un hombre que las mujeres eligen si quieren paz. Bien. No estoy eligiendo una almohada. Marina se mordió el labio. Disfruta tu vida de viuda. Su pensamiento brillaba con veneno e ignorancia. Luciano finalmente habló. Su voz era baja. Tranquila. Sin emociones desperdiciadas. ¿Entiendes lo que significa elegirme? Lo miré. Su rostro no revelaba nada. Ningún pensamiento me llegaba. Ni siquiera un parpadeo. Eso me inquietó más que el desprecio oculto de Cassian, la codicia de Marina o el pánico de mis padres. Desde que abrí los ojos en esta vida, los pensamientos se habían arrastrado a mi mente como susurros a través de grietas. La envidia de Marina, la ansiedad de Dalia, los cálculos de Gedeón, el control de Cassian, todo llegaba cuando las emociones se volvían descuidadas. Pero Luciano Romero estaba en silencio. No vacío, cerrado. ¿Yo leo contratos?, dije. No cuentos de hadas. Sus ojos se movieron muy ligeramente. Interés. Todavía sin pensamientos. Firmé. La pluma se movió suavemente sobre el papel, cortando mi segunda vida lejos de la tumba que me había estado esperando. Al otro lado de la mesa, Marina me sonrió como si hubiera ganado. Le devolví la sonrisa. Disfruta tu jaula dorada. Ella parpadeó. No entendió. Lo haría. El banquete de compromiso tuvo lugar 3 noches después en la Hacienda Romero, una propiedad construida con piedra antigua, vidrio oscuro y el tipo de dinero que hacía que los invitados hablaran más bajo. El gran comedor brillaba con candelabros y retratos vigilantes. Aliados de negocios, ancianos de la familia, reporteros de sociales y ambas familias se habían reunido para celebrar a las 2 novias del contrato. Marina vestía de oro pálido, por supuesto. Cassian estaba a su lado, con una mano descansando ligeramente en su cintura. Se veía atento, protector, perfecto. Cada mujer en la sala suspiró. Cada tonto vio devoción. Yo vi una mano colocada donde un día iría una cerradura. Luciano estaba a mi lado en negro, sin tocar, sin actuar. Cuando un invitado le preguntó si estaba feliz, dijo, el contrato está firmado. La mujer se rió débilmente, insegura de si había hecho una broma. Oculté una sonrisa. La honestidad era tan rara que la gente la confundía con un insulto. Las novias Romero debían recibir broches ceremoniales durante la bendición de Evangelina. El broche de sol de oro de Marina yacía en un pañuelo de seda. Mi broche de ónix negro yacía en otro. Los broches representaban autoridad dentro de los futuros hogares, aún no el poder total, pero sí la primera marca pública de pertenencia. En mi primera vida, había atesorado el broche de sol de oro. Cassian me lo había abrochado en el cuello y susurrado, mía. Todos pensaron que era romántico. Yo también lo pensé, hasta que, mía, se convirtió menos en una palabra de amor y más en una etiqueta de propiedad. Marina estaba cerca de la mesa de exhibición, riendo suavemente con Dalia. Su mente se volvió ruidosa con arrogancia. El broche está suelto. Cuando Evangelina lo levante, se caerá. Todos verán que ni siquiera puede proteger un símbolo familiar. Bebí un sorbo de agua. Mi antiguo yo habría entrado en pánico. Mi nuevo yo esperó hasta que los sirvientes se movieron alrededor de la mesa, luego me moví con la sincronización fácil de una mujer que había aprendido a sobrevivir a través de 2 vidas. No toqué los broches en sí. Solo intercambié el broche suelto que Marina había preparado con el del broche de oro.
Un pequeño cambio, una pequeña lección. La bendición comenzó. Evangelina levantó primero el broche de ónix negro. El salón contuvo la respiración. El cierre se mantuvo perfectamente. Lo abrochó al pañuelo oscuro y se lo entregó a Luciano. Él no me lo puso sin preguntar. Giró el pañuelo hacia mí y se detuvo. Una pregunta, silenciosa, pública. Levanté la barbilla y solo entonces me lo abrochó en el hombro. Hombre frío, lo llamaban. Sin embargo, sus manos no reclamaron lo que yo no había ofrecido. Luego Evangelina levantó el broche de sol de oro de Marina. El respaldo se deslizó. El broche cayó, golpeó el escalón de piedra, se agrietó a lo largo de su borde dorado y rodó debajo de la mesa principal. Los jadeos volaron por el salón. El rostro de Marina se quedó sin color. La sonrisa de Cassian se congeló. Dalia se cubrió la boca. Me arrodillé con calma, recogí el broche agrietado y lo extendí. ¡Qué frágil! Pero, por otro lado, el oro siempre ha sido blando. Algunos invitados inhalaron bruscamente. Los ojos de Evangelina se movieron del broche a las manos temblorosas de Marina, luego a las mías, firmes. Cassian todavía sonreía, pero su mente destelló fría. Niña descuidada. Elegía la ruidosa. Los ojos de Marina se dirigieron hacia él. Por primera vez, su victoria tembló. ¿Bien? Una jaula es más efectiva cuando la puerta parece primero una entrada. Después de los ritos de compromiso, me mudé a la residencia privada de Luciano en el lado este de la hacienda Romero. El ala era tranquila, elegante y casi severa. Suelos de piedra negra, ventanas altas, sin suaves cortinas doradas, sin arreglos florales desbordantes, sin velas aromáticas elegidas para hacer agradable el cautiverio. Mis habitaciones estaban separadas de las suyas. Mi estudio tenía una cerradura que se abría desde adentro. Mi guardarropa tenía ropa de mi talla, pero sin ninguna expectativa escrita en ella. En la primera noche, Luciano me convocó a una reunión de contrato. No a un dormitorio, a una sala de reuniones. Había archivos sobre la mesa, libros de contabilidad, listas de personal, detalles de contacto legal y una tarjeta de acceso. No serás forzada a realizar muestras de afecto, dijo. Tendrás tus propias cuentas, acceso al personal y asesoría legal. Si este matrimonio se vuelve intolerable, discutiremos los términos, no el teatro. Miré la tarjeta de acceso. ¿Eso es todo? Su ceño se movió ligeramente. ¿Qué más esperabas? Besos que se convertían en reglas. Regalos que se convertían en cadenas. Médicos que informaban a mi esposo. Sirvientes que sonreían mientras cerraban puertas. Tomé la tarjeta de acceso. Nada. Pero algo en mi pecho se aflojó. Las jaulas cálidas siguen siendo jaulas. Las habitaciones frías con puertas abiertas a veces son más seguras. Luciano me observó como si hubiera escuchado el pensamiento, aunque sabía que no lo había hecho. Su mente permaneció en silencio. Durante los siguientes días, escuché. Leer la mente no era una inundación. Venía en fragmentos, generalmente cuando la gente se volvía descuidada, arrogante, asustada o lo suficientemente enojada como para que sus pensamientos se desbordaran. Una doncella preocupada por el alquiler. Un guardia molesto por el turno de noche. Una secretaria preguntándose por qué Luciano nunca sonreía. Un cocinero recordando el postre favorito de Cassian con el cariño de alguien engañado por la belleza. Luciano permanecía en silencio por dentro, no porque no hubiera nada en él, sino porque había entrenado incluso a su propia mente para estar en guardia. Luego, una tarde, cerca de la sala de bienestar, escuché un pensamiento lo suficientemente agudo como para cortar el pasillo. Tercer vial esta noche. Las gotas minerales ocultan el sabor. El amo Luciano no se dará cuenta. Dejé de caminar. Víctor Salgado estaba dentro de la habitación con una expresión tranquila y profesional. Asesor de bienestar. Vertió gotas transparentes en una botella de vidrio marcada como suplemento mineral. Sus manos estaban limpias. Su frente estaba húmeda. Lo vi llevar la botella hacia la bandeja de la cena de Luciano. No grité. Las acusaciones sin pruebas son flechas sin punta.
En la cena, miré la botella. Luciano se dio cuenta. ¿Qué pasa? El hombre que prepara sus gotas minerales nocturnas debería ser examinado junto con la botella. Su expresión no cambió. ¿Por qué? Porque los hombres leales no sudan al verter agua. Me estudió. Todavía sin pensamientos. ¿Tienes pruebas? Aún no. Entonces las conseguiremos. No te creo. No seas dramática. Mantente fuera de esto. Nosotros. Una palabra peligrosa cuando la pronuncia el hombre adecuado. Luciano envió la botella a un laboratorio independiente con un nombre falso. Ordenó una auditoría privada de los suministros de bienestar, el acceso del personal, los registros médicos y las grabaciones de seguridad. No anunció nada. No confrontó a Víctor Salgado. No me pidió que explicara cómo lo sabía. 3 días después, llegó el informe del laboratorio. Trazas de un compuesto que causaba dolores de cabeza, debilidad, daño orgánico a largo plazo y un declive gradual si se usaba de manera consistente. Luciano leyó el informe una vez, luego otra. Sus dedos no temblaron, pero la habitación se volvió más fría. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Meses, quizás más. ¿Quién se beneficia si tu salud falla? Miró hacia la ventana oscura. Cassian hereda las acciones de control si muero o soy declarado médicamente incapacitado. Me recliné. Ahí tienes tu primera puerta. Su mirada volvió a mí. ¿Primera? Hombres como Cassian no construyen solo una. Una leve pausa. Luego dijo, ayúdame a encontrar las demás. Sonreí con placer. Mientras Luciano y yo comenzábamos a construir un caso, Marina comenzó a vivir dentro del futuro que robó. Al principio, brillaba. Cassian le dio perlas, vestidos de seda, cenas privadas y afecto público. Le sostenía la silla, le besaba la mano, ordenaba sus postres favoritos y hacía que cada mujer en su círculo susurrara que Marina del Valle había ganado al mejor hermano. Dalia me enviaba mensajes sobre lo radiante que se veía Marina. Los borré sin leer después de los 2 primeros. En los almuerzos familiares, Marina se sentaba junto a Cassian como una muñeca de oro. Luego sus pensamientos comenzaron a agriarse. Dice que el vestido azul me hace ver inquieta. Me quiere de crema. Canceló el almuerzo con mis amigas porque la prensa podría tergiversar algo. Dice que una novia necesita un médico aprobado por la familia. Dice que mi correspondencia debe pasar por su oficina. Dice que debería comer menos azúcar porque la hinchazón se ve mal en las fotografías. Dice que no debo visitarla a menos que él esté allí. ¿Por qué no puedo respirar? Corté mi comida. Marina me miró desde el otro lado de la mesa. Luciano parece frío, dijo suavemente, tratando de sonreír. ¿No te sientes sola? La miré a los ojos. El aire frío es más fácil de sobrevivir que el perfume sobre el veneno. Ella parpadeó. Cassian se rió suavemente. ¡Qué frase tan dramática! Sus pensamientos se deslizaron por debajo del encanto. ¿Qué sabe ella? Sonreí en mi copa. Lo suficiente para empezar. Luciano y yo trabajamos durante semanas. Pruebas reales, no pensamientos susurrados. Informes de laboratorio de su sangre. Informes de laboratorio de las gotas minerales. Pagos de la empresa fantasma de Cassian a Víctor Salgado. Grabaciones de seguridad de Víctor entrando al gabinete privado de Luciano. Registros que mostraban a Cassian haciendo preguntas legales sobre la sucesión si Luciano moría sin hijos. Documentos de fideicomiso alterados redactados por el abogado de Cassian. Una segunda sustancia oculta en humidificadores de puros importados entregados solo al estudio de Luciano. Parches de bienestar con trazas de sedantes. Mensajes entre Cassian y un proveedor del mercado negro codificados como equilibrio del sueño. Declaraciones del personal. Motivo financiero. Motivo de herencia. Patrón de oportunidad. Luciano me dio acceso a los libros de contabilidad. Encontré 3 cuentas fantasma siguiendo números que parecían demasiado ordenados. Me dio las listas del personal. Encontré cambios de turno repetidos alrededor de las visitas de Víctor Salgado.
Me dio los borradores del fideicomiso. Encontré la cláusula alterada. Discrepábamos a menudo. Él prefería la precaución lenta. Yo prefería dejar que la gente pisara la trampa mientras sus zapatos aún estaban embarrados. Pero él escuchaba. Cuando yo hablaba, no miraba por encima de mi hombro buscando a un hombre que lo confirmara. Esa diferencia se hizo pública en una reunión del Consejo Familiar 6 semanas después del contrato. Un asesor principal de la Junta llamado señor Morado, sin parentesco de sangre con nosotros, pero lleno de arrogancia prestada, extendió documentos sobre la mesa del Consejo y se dirigió solo a Luciano. Amo Luciano, con sus recientes problemas de salud, podría ser prudente retrasar la auditoría de proveedores. La señora ha planteado problemas, pero las novias jóvenes a menudo malinterpretan las estrategias de mercado agresivas. La habitación se quedó en silencio de esa manera practicada que usan las personas poderosas cuando quieren ver si una mujer se tragará un insulto por la paz. No me moví. Luciano no respondió por mí. Levantó los documentos, los colocó frente a mí y dijo, pregúntele a la persona que encontró el error. El señor Morado parpadeó. Me estaba dirigiendo a usted. Y yo he abordado el problema. El silencio cambió. Evangelina observaba desde el final de la mesa, con los ojos ilegibles. Abrí el archivo. Señor Morado. Su propuesta desvía 3 contratos de minerales de Romero a través de un distribuidor cuyos márgenes aumentaron un 21% en 2 meses. Ese distribuidor es propiedad de un fideicomiso en capas vinculado a su yerno. Su retraso protegería el sobrecargo el tiempo suficiente para renovar el contrato antes de la revisión. Su rostro se sonrojó. Esa es una acusación seria. No, es una factura seria. La acusación viene después de que el asesor legal termine de admirar su árbol genealógico. Algunas personas bajaron la mirada para ocultar sus reacciones. Pasé la página. También utiliza los problemas de salud de Luciano para presionar la urgencia. Muy audaz. La mayoría de los hombres al menos esperan a que el paciente esté muerto antes de medir las cortinas. El señor Morado se puso de pie. Esto es impropio. Impropio es robar de la mesa familiar mientras se queja de que una novia notó las migajas. Luciano no dijo nada. No lo necesitaba. Ya me había entregado la mesa y había esperado a que la usara. Cassian me había exhibido como una propiedad. Luciano me entregó las pruebas y dejó que la habitación aprendiera mi voz. Después de la reunión, la propuesta del señor Morado murió silenciosamente. Luego, su puesto de asesor le siguió. La auditoría de contratos se abrió. Evangelina me envió una línea a través de su secretaria. La competencia es más ruidosa que el linaje. Guardé la nota. Más tarde esa noche, Luciano me encontró en la biblioteca del ala este revisando los libros de contabilidad bajo una lámpara. No te advertí sobre el señor Morado, dijo. No necesitabas hacerlo. Tampoco te defendí. Hiciste algo mejor. Te negaste a responder en mi lugar. Miró hacia las ventanas oscuras. No sé cómo ser cálido en público. Cerré el libro de contabilidad. No me casé con una chimenea. Me casé con un hombre que sabe dónde están las salidas. Sus ojos volvieron a los míos. Por un momento, su mente permaneció en silencio, pero su mano se movió en el respaldo de la silla como si la contención se hubiera convertido en algo físico. Me gustaba que se contuviera. Me gustaba aún más que esperara a que yo decidiera si la contención todavía era necesaria. Luciano. Sí. ¿Puedes sentarte? Lo hizo, frente a mí. Aún no a mi lado, sin tocar, solo allí. Algunas formas de seguridad son lo suficientemente silenciosas como para ser confundidas con distancia por personas criadas en jaulas. Estaba aprendiendo la diferencia. Marina se desesperó cuando Evangelina comenzó a invitarme a consejos familiares más pequeños. Podía sobrevivir al control de Cassian mientras todos siguieran creyendo que ella había ganado. Pero verme sentada junto a Luciano, usando onix negro, hablando mientras hombres del doble de mi edad escuchaban, dañaba la fantasía que había robado. Así que tendió otra trampa. Primero apareció un rumor. Valentina siempre había querido a los 2 hermanos Romero. Valentina era fría porque Luciano la ignoraba.
Valentina se arrepentía de haber elegido el negro. Luego vino el mensaje falsificado. Una captura de pantalla se difundió silenciosamente a través de los círculos familiares mostrando un mensaje supuestamente mío a Cassian antes de los contratos, rogándole que me eligiera a mí y no a Marina. Luego, una doncella colocó un gemelo de Cassian en mi sala de estar. Escuché sus pensamientos antes de que cruzara el umbral. La señora Marina dijo justo debajo del cojín lateral, luego sal por el pasillo de la lencería. No mires a la cámara. Pobre. Debería haber preguntado si yo había añadido otra cámara. Dejé que lo colocara. En la siguiente cena familiar, Viviana Romero, una prima con más joyas que juicio, anunció que había encontrado algo preocupante. El gemelo apareció en una bandeja de plata como un insecto muerto. Dalia jadeó. Gedeón me miró con la decepción cansada de un hombre que nunca había invertido lo suficiente para merecerlo. Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. No quiero acusar a nadie. Sonreí. Las lágrimas son útiles para limpiar los ojos, no las pruebas. Cassian observaba con atención. Luciano se reclinó, en silencio. Me volví hacia Evangelina. ¿Podemos ver las grabaciones de seguridad completas? Los dedos de Marina se apretaron. La grabación mostraba a la doncella entrando en mi habitación, luego saliendo, y luego recibiendo un pago de la cuenta personal de Marina a través de una transferencia doméstica disfrazada de reembolso de vestuario. El gemelo de Cassian había sido tomado de la bandeja de su valet esa misma mañana por la propia Marina. Luego, la oficina de Cassian confirmó los metadatos del mensaje falsificado. Había sido creado desde un teléfono registrado a nombre de una de las asistentes de Marina. La sala se volvió hacia mi hermana. Marina lloró más fuerte. Dalia inmediatamente la alcanzó. Estaba confundida. Cassian ha sido tan duro desde los contratos. Quizás Marina se sintió acorralada. Miré a mi madre. Criaste a una hija para que actuara con inocencia y a otra para que la sobreviviera. No te quejes porque la sobreviviente aprendió a tener dientes. La mano de Dalia se detuvo. Marina, la sala se quedó quieta. Evangelina finalmente habló. Marina Romero. Un acto más como este y tu posición en esta familia será revisada formalmente. Marina palideció. Los pensamientos de Cassian cortaron la mesa. Inútil. Si ni siquiera puede incriminar a una mujer limpiamente, no puede estar a mi lado. Marina no escuchó nada de eso. Pero sintió la forma en que la mano de él no buscó la suya. La gala de los fundadores de Romero se acercaba como una tormenta en seda. Era el evento público más grande del año. Asistirían miembros de la Junta, socios comerciales, aliados familiares, prensa y asesores legales. Cassian creía que la noche anunciaría su papel ampliado en el fideicomiso familiar, una recompensa por apoyar a Luciano durante su salud en declive. Marina creía que restauraría su imagen después de los escándalos. Dalia y Gedeón creían que finalmente obtendrían un acceso más profundo al dinero de los Romero a través de su hija dorada. Luciano y yo sabíamos la verdad. Evangelina revisó las pruebas en su oficina privada 2 noches antes de la gala. Leyó cada página, informes de laboratorio, pagos, grabaciones, borradores del fideicomiso, mensajes, declaraciones del personal, la orden de renovación. Su expresión no cambió hasta que llegó a los planos de la suite de recuperación de Cassian, una habitación médica insonorizada en su ala privada, cerraduras desde el exterior, ventilación diseñada para la administración controlada de sedantes. Restricciones médicas listadas como apoyo a la movilidad. Mi estómago se apretó. En mi primera vida, Cassian me había encerrado en una habitación fría y le había dicho a todos que estaba enferma. En esta vida, había planeado construir una más bonita. ¿Para quién? ¿Marina? ¿Yo? ¿Luciano? ¿Cualquier persona que se volviera inconveniente? Evangelina cerró el archivo. Las pruebas son irrefutables. No blando cuchillos en público a menos que la hoja esté pulida. Sus ojos se levantaron hacia los míos. Por primera vez, el respeto suavizó los bordes de su rostro. Entonces púlala una vez más. No permitiré que esta familia sea herida solo por el espectáculo. No, dijo Luciano en voz baja. Solo por la verdad.
En la gala, Marina vistió de oro. Por supuesto, un vestido de cuello alto con delicados bordados y un broche de sol mal reparado en su hombro. Sonreía demasiado, se aferraba al brazo de Cassian con demasiada fuerza y me observaba como si se obligara a creer que mi seda negra significaba derrota. Yo vestía de negro, elegante y letal con una fina cadena de ónix en mi muñeca. Luciano llegó a mi lado públicamente por primera vez. La sala se quedó mirando. No tocó mi cintura. No me exhibió. Simplemente se paró a mi lado como una espada colocada donde pertenecía. Cassian se acercó con su sonrisa perfecta. El negro te sienta bien, muy de viuda. Le devolví la sonrisa. El oro también te sienta bien a ti. Muy caro para un funeral. Un invitado se atragantó con el champán. La boca de Luciano no se movió, pero vi el más mínimo cambio cerca de sus ojos. Casi diversión. Dalia apareció cerca de mi hombro. ¿Podrías aprender algo de la suavidad de Marina? ¿Lo hice? Las cosas suaves se abollan fácilmente. Sus labios se apretaron. Gedeón susurró, no nos arruines esta noche. Lo miré. Vendiste a 2 hijas y aún así lograste declararte en bancarrota moral. Impresionante. Se echó hacia atrás. El discurso familiar comenzó a las 9. Luciano subió al podio. El salón se calmó. Esta noche se trata de la preservación de la familia Romero. Cassian sonrió. Marina levantó la barbilla. Entonces un asesor legal independiente subió al escenario. La primera pantalla mostró los informes de laboratorio. Gotas minerales venenosas, análisis de sangre, compuestos recubiertos. Un murmullo recorrió la sala. La segunda pantalla mostró los pagos de la empresa fantasma de Cassian a Víctor Salgado. La tercera mostró grabaciones de seguridad. Víctor accediendo al gabinete de Luciano. Víctor entregando botellas. Víctor quitando parches. La cuarta mostró documentos de fideicomiso alterados. El abogado de Cassian. Motivo de sucesión. Mensajes sobre la inestabilidad médica de Luciano. Órdenes de farmacia codificadas. Equilibrio del sueño. La sonrisa de Cassian murió lentamente. Muy satisfactorio. Dio un paso adelante. Esto es absurdo. Luciano siempre ha sido paranoico. La siguiente pantalla mostró los humidificadores de puros, los parches de bienestar, las declaraciones de los proveedores, luego la orden de renovación para la habitación médica insonorizada, la suite de recuperación, las cerraduras, la ventilación sedante, las restricciones. El rostro de Marina se puso blanco. Por un diminuto segundo, escuché su pensamiento en un grito. Me iba a encerrar. Sí, hermanita. Los barrotes de oro siguen siendo barrotes. Los investigadores se movieron silenciosamente cerca de las salidas laterales. Cassian miró a Luciano. ¿Planeaste esto? La voz de Luciano era tranquila. No, tú lo planeaste. Yo sobreviví lo suficiente para leerlo. Marina intentó alejarse de Cassian. Él la agarró de la muñeca. El gesto fue rápido. Feo. Revelador. Ella gritó. La sala lo vio. Caminé hacia el escenario. No finjamos que Marina es inocente solo porque Cassian es peor. Marina me miró fijamente. ¿Valentina? La siguiente pantalla mostró el sabotaje de su broche. El mensaje falsificado. La trampa del gemelo. La doncella sobornada. Los rumores filtrados. Luego sus mensajes. Ella robó mi final una vez. Me aseguraré de que no tenga ningún final esta vez. Vi a la audiencia volverse de nuevo. La boca de Marina tembló. No quise decir eso. Miré su vestido dorado. No elegiste a Cassian porque lo amaras. Lo elegiste porque querías pararte sobre mi tumba y llamarla a un balcón. El silencio que siguió fue casi hermoso. Cassian intentó irse. La seguridad lo detuvo. Víctor Salgado fue detenido como testigo y luego arrestado después de que los pagos de la empresa fantasma se conectaran limpiamente con su papel. Las cuentas de Cassian fueron congeladas esa noche.
Sus derechos de voto fueron suspendidos. Su papel en el fideicomiso de Romero fue revocado. El caso penal comenzó antes del amanecer. Intento de envenenamiento, fraude, conspiración, planificación de abuso médico, documentos de sucesión falsificados, adquisición ilegal de compuestos controlados. Sin vuelta atrás. No para un hombre que confundió el amor con la propiedad y la herencia con el asesinato. El matrimonio de Marina se disolvió mediante anulación una vez que los actos criminales ocultos de Cassian se registraron, pero no salió limpia. Los Romero la demandaron por difamación y sabotaje. Sus derechos de herencia de los del Valle fueron despojados después de que Gedeón y Dalia intentaran y fallaran en protegerla usando fondos vinculados a la alianza. Se le exigió que testificara contra Cassian para evitar consecuencias legales más profundas. Sobrevivió. La supervivencia fue más misericordia de la que ella me había dado. La primera vez que Marina intentó regresar a la sociedad, ocurrió en el almuerzo de beneficencia de las mujeres Romero. En su antigua vida, y en los primeros días de esta, ese almuerzo habría sido su escenario. Vestidos de seda, tenedores de perlas, discursos de caridad y mujeres que podían destruir reputaciones mientras discutían sobre las flores de la mesa. Marina llegó con un vestido de oro pálido. No tan grandioso como antes, todavía dorado, todavía intentándolo. Se paró en la entrada con la barbilla levantada y las lágrimas preparadas detrás de los ojos. Pensó que las mujeres se compadecerían de ella porque Cassian había sido peor. Pensó que el victimismo borraría el sabotaje. Pensó que una jaula mal robada podría ser devuelta por simpatía. No asistí a la entrada a propósito. Evangelina me lo contó más tarde y luego me permitió ver la grabación de seguridad porque entendía que la justicia a veces merece una repetición. Un sirviente revisó la lista de invitados. Nombre. La señora Marina sonrió tensamente. Marina Romero. El sirviente no parpadeó. Lo siento. Ese título ya no se reconoce para este evento. Su rostro se crispó. Soy Marina del Valle. Él miró de nuevo. No está en la lista. Señorita del Valle. Señorita del Valle, no señora Romero, no dama Marina, no la novia de Cassian, solo la hija que había agarrado el oro y perdido el metal. Detrás de ella, dos mujeres que una vez habían elogiado su tez se apartaron como si el escándalo fuera agua de lluvia en zapatos caros. Otra murmuró, no estuvo involucrada en el incidente del mensaje falsificado. Testificó contra Cassian, ¿no es así? Solo porque tenía que hacerlo. Marina escuchó. Sus dedos se apretaron alrededor de su bolso. A mí también me engañaron, le susurró al sirviente. Yo sufrí. El sirviente hizo una reverencia. Lamento su sufrimiento, señorita del Valle. Este sigue siendo un evento privado. La puerta se cerró, no con fuerza. Peor, cortésmente. Fue entonces cuando Marina entendió que la ruina pública no siempre era un grito. A veces era una puerta cerrándose suavemente frente a mujeres que solían envidiarte. Evangelina lo describió mientras revolvía el té en su sala de estar privada. Se quedó allí casi un minuto. Lloró. Por supuesto. Funcionó. La sonrisa de Evangelina era delgada. Ya no. Miré hacia el invernadero más allá del cristal. Querías tanto mi final que el destino te dio las notas al pie de página. Evangelina dejó su taza. Eres más dura de lo que pareces. Parezco exactamente tan dura como es necesario. A la gente simplemente no le gusta leer a las mujeres correctamente. Una semana después de la gala, Marina pidió verme en el invernadero de la hacienda Romero. Las paredes de cristal contenían la nieve. Ramas blancas se extendían sobre senderos de piedra negra. Era casi pacífico. Marina ya no brillaba. Su cabello estaba recogido sencillamente. Sin broche de oro, sin actuación suave, solo una chica que había robado una corona y encontrado dientes dentro de ella. Solo quería lo que tú tenías. No, querías lo que la gente aplaudía. Nunca preguntaste cuánto costaba. Sus ojos se enrojecieron. No sabía que Cassian era peligroso. Sabías que yo era tu hermana. Eso debería haber sido suficiente para detenerte. Se abrazó a sí misma.
En la primera vida, todos te envidiaban. Sí, esa era la pintura de la jaula. Podrías haberme advertido. Me reí suavemente. ¿Habrías escuchado? No respondió. Por supuesto que no. Había renacido con recuerdos y aún así eligió la codicia antes del desayuno. ¿Me ayudarás? Ya lo hice. Te dejé vivir lo suficiente para que entendieras tu elección. Su rostro se contrajo. ¿Eres cruel? Sonreí. Cruel habría sido advertirte y luego verte tomarlo de todos modos. Nos ahorré tiempo a ambas. Sollozó una vez. La dejé allí. Sin abrazo, sin promesa, sin hermandad remendada con lágrimas. Algunos puentes deben permanecer quemados para que los tontos dejen de cruzarlos con cerillos. Dalia y Gedeón vinieron después. Siempre olían la oportunidad desde una distancia humillante. Mis padres llegaron a la hacienda Romero vestidos con la suficiente modestia como para parecer heridos, pero con el suficiente lujo como para recordar a la gente que todavía querían estatus. Hablaron de familia, sangre, curación, los errores de Marina. Mi deber. Dalia lloró. Gedeón suplicó. Ninguno se disculpó sin pedir algo dentro de la disculpa. No puedes abandonarnos, dijo Dalia. Todavía somos tus padres. Firmé el documento final de transferencia del fideicomiso frente a ellos. Las obligaciones de la dote de los del Valle se trasladaron a una estructura legal que yo controlaba. Las presentaciones de Romero a los negocios de los del Valle fueron canceladas. No se usaría dinero familiar para pagar los daños de Marina. Nadie podía usar mi nombre en las negociaciones de los del Valle. El rostro de Gedeón se oscureció. Destruirías a tu propia familia. No. Me niego a financiar las ruinas. Dalia se llevó una mano al pecho. Siempre fuiste más fría que Marina. Siempre fui más fría porque nadie me mantuvo abrigada. Eso debería haber terminado la reunión. No terminó sus intentos. Gedeón intentó usar mi nueva posición para asegurar una reunión con un inversor naviero vinculado al Imperio Romero. Envió 3 cartas con membrete de los del Valle insinuando que yo apoyaba personalmente la solicitud. Mi oficina legal envió una orden formal de cese y desistimiento antes del almuerzo. La carta fue cortés. La crueldad es a menudo más aguda cuando usa el espaciado adecuado. Gedeón me llamó después, con la voz temblando de furia. ¿Cómo te atreves a amenazar a tu padre? Me vendiste una vez. No te sorprendas de que haya aprendido el valor de mercado. Avergonzarías el nombre de los del Valle. El nombre de los del Valle pasó años alimentándose de mi silencio. Puede intentar ayunar. El primer contrato de alianza se derrumbó 2 días después. El segundo le siguió en la semana. Sin el respaldo de los Romero, las promesas de los del Valle se convirtieron en papel ordinario. Los acreedores comenzaron a llamar. Sus prestamistas solicitaron garantías revisadas. Los socios dejaron de aceptar sonrisas familiares como garantía. Dalia intentó un camino diferente. Lloró ante las mujeres de la alta sociedad diciendo que había abandonado a mi familia después de ascender a través del matrimonio. Desafortunadamente para ella, eligió el salón equivocado. Evangelina Romero estaba presente. Dalia se secó los ojos con un pañuelo de encaje. El corazón de una madre se rompe cuando una hija olvida la sangre. Evangelina dejó su taza. La sangre no es una correa, señora del Valle. Y las hijas no son ganado para ser comerciado, culpado y luego reclamado cuando es rentable. La sala se quedó en silencio. Dalia se puso roja. Evangelina continuó. Valentina está donde está porque fue competente cuando otros fueron codiciosos. Cualquiera que repita lo contrario puede explicarme por qué la incompetencia merece simpatía y la supervivencia no. Después de eso, las invitaciones de Dalia disminuyeron, luego se movieron. En una cena de caridad, ella y Gedeón encontraron sus asientos ya no cerca de la mesa central, sino muy a un lado, debajo de un arreglo de lirios lo suficientemente grande como para bloquear la mitad del escenario. Dalia lo llamó un insulto. Yo lo llamé geografía precisa. Se dieron cuenta lentamente de lo que yo había sabido durante años.
La hija que trataron como sobrante se había convertido en el único puente que les quedaba. Y yo había aprendido a quemar puentes sin calentarme con las llamas. La sangre no es una deuda que planeo seguir pagando. Después de los escándalos, la vida no se volvió suave. Se volvió mía. Luciano sobrevivió. Su salud mejoró una vez que el veneno desapareció. Los dolores de cabeza cesaron primero, luego la debilidad. Su color regresó lentamente, como el invierno rindiendo un campo a la vez. No se volvió repentinamente alegre. Bien. No habría confiado en eso. Se volvió honesto. Llegaba a casa más temprano, pedía mi opinión antes de las reuniones de la junta, me dio autoridad real en la oficina familiar. Ordenó al personal que me preguntara directamente, no a través de él. Firmó el acceso a los libros de contabilidad, al consejo y a la planificación de la Fundación Romero. En el desayuno, me observaba servir el café. Tú bebes primero. Levanté una ceja. ¿Temes que haya envenenado el tuyo? No. Es menos probable que te envenenes a ti misma. Estoy ofendida. ¿Crees que desperdiciaría veneno en el café? ¿Dónde lo usarías? En un mal champán. Es más simbólico. Su boca se movió, casi una sonrisa. Nuestro romance creció como una llama protegida. Lentamente, con puertas abiertas, con contratos claros, sin manos que se extendieran antes del permiso. Notaba cuando estaba cansada y acercaba los libros de contabilidad para que no tuviera que levantarme. Despedía a los visitantes cuando mi paciencia se agotaba. Dejaba que el silencio existiera sin llenarlo de demandas. Una vez, después de una difícil reunión del consejo, lo encontré en el pasillo fuera de mi estudio. Esperabas. Parecías lista para romper la carrera de un hombre con un pisapapeles. También consideré la grapadora. Razonable. Me reí. Me miró entonces con algo crudo debajo del control. Por primera vez, un pensamiento se deslizó a través de su mente silenciosa. No me la quiten. Era silencioso, feroz, incontrolado. No era posesión. Era miedo. Me detuve. Luciano desvió la mirada como si se avergonzara de haber revelado siquiera eso a sí mismo. Y de repente lo entendí. Su mente estaba en silencio porque la había entrenado para estarlo. En una familia donde los pensamientos se convertían en debilidades, incluso los sentimientos habían aprendido a caminar suavemente. No me burlé de él. Me acerqué. Estás muy ruidoso hoy. Frunció el ceño. No he dicho nada. Lo sé. Sus ojos buscaron los míos. No sé cómo ser fácil. No pedí fácil. Pedí honesto. Miró mi mano. No la alcanzó. Esperó. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de la mía con cuidado, como si sostuvieran poder, no posesión. Pasaron los meses. Evangelina me nombró formalmente CEO directora de la Fundación Romero y rostro público del Consejo Familiar. El anuncio sacudió a cada familia que había asumido que una novia de contrato negro se sentaría en silencio en una casa fría. Creé reglas. Ningún cónyuge podría ser aislado médicamente sin una revisión independiente. Ningún miembro de la familia podría controlar al médico, horario, dinero o visitas de otra persona sin supervisión legal. Todos los contratos del personal doméstico incluían protección para los denunciantes. Todos los cambios en los fideicomisos requerían una doble revisión. Ninguna nuera sería tratada como decoración. Ninguna esposa sería enterrada en una habitación y llamada enferma porque a un hombre le resultara inconveniente la libertad. Las reglas no se quedaron en el papel. Una prima joven vino a mí porque su esposo había intentado reemplazar a su médico con el médico de su propia familia. Una doncella informó que un mayordomo de alto rango estaba ocultando las quejas del personal. Una viuda de una de las familias secundarias preguntó si la fundación podría ayudar a revisar las restricciones del fideicomiso impuestas después de la muerte de su esposo. Vinieron en silencio al principio, luego menos silenciosamente. La casa aprendió que mi puerta se abría desde adentro y no se cerraba a las mujeres que buscaban ayuda.
Evangelina observó todo con una expresión que podría haber sido aprobación si no estuviera tan comprometida con asustar a la gente. Estás cambiando la familia. Estoy corrigiendo las cerraduras. A este ritmo, la mitad de los hombres temerán la cena. Entonces deberían llegar con las manos limpias. En la cena del consejo, Luciano me abrochó el emblema familiar negro en el cuello. El cierre se mantuvo. Esta vez no era una trampa. Era un reconocimiento. Evangelina observaba desde la cabecera de la mesa. Nunca suplicaste. Sonreí. Estaba ocupada aprendiendo donde todos escondían los cuchillos. Ella se rió suavemente, aterradoramente. La aprobación perfecta. Un año después de la mesa de contratos, la gala de invierno de Romero llenó el gran salón con música, luz de nieve y gente que ahora bajaba la voz cuando yo pasaba. Vestía seda negra con una fina línea dorada en el puño porque había tomado el oro y el negro y había hecho que ambos me obedecieran. Cassian estaba ausente, esperando sentencia después de que la cadena de pruebas se mantuviera contra cada intento de romperla. Sus cuentas permanecían congeladas. Sus derechos de voto fueron eliminados permanentemente. Su papel en el fideicomiso fue revocado. Los fiscales tenían suficientes documentos, informes de laboratorio, registros de pago y declaraciones de testigos para construir una prisión a su alrededor ladrillo por ladrillo. Víctor Salgado había testificado y todavía enfrentaba cargos por su papel en el esquema de envenenamiento. Su confesión ayudó a cerrar la cadena de pruebas, pero no limpió sus manos. Marina estaba al otro lado de la sala, bajo supervisión. Sin título, sin herencia, sin esposo, sin brillo, sin camino hacia mí. Recordaba ambas vidas. Podía verlo en sus ojos. Había robado una pesadilla y había sobrevivido solo el tiempo suficiente para entender el precio. Los daños civiles la seguían como una segunda sombra. La ruina social la vestía más apretadamente que cualquier vestido dorado. Dalia y Gedeón se sentaron lejos de la mesa principal. No se acercaron. 2 importantes contratos de alianza perdidos. Acreedores al acecho. Sin acceso a mi nombre. Sin acceso a las presentaciones de los Romero. Ninguna hija dispuesta a ser vendida. Habían aprendido que la sangre sin lealtad se convierte en una cuenta cerrada. Evangelina dio un paso adelante y me anunció como CEO presidenta oficial de la Fundación Romero y la voz pública del fideicomiso familiar. Luego anunció el nuevo fondo de protección legal de la Fundación para mujeres atrapadas por el control marital, el aislamiento médico, el abuso financiero, el confinamiento doméstico disfrazado de cuidado. La sala se quedó quieta. Muchos hombres miraron a sus esposas. Muchas esposas me miraron a mí. El personal cerca de la pared se enderezó un poco. Luciano estaba a mi lado. No delante. No detrás. Al lado. La voz de Evangelina resonó por el salón. La familia Romero casi fue destruida por el secreto, el control y un hombre que creía que el afecto podía disfrazar las cadenas. La señora Valentina no debilitó esta casa al exponerlo. La fortaleció asegurándose de que ninguna podredumbre así se esconda aquí de nuevo. Surgieron aplausos, no los frágiles aplausos de personas celebrando a una novia, sino los cuidadosos aplausos de personas saludando al poder. Luciano se inclinó un poco más cerca. La casa escucha cuando hablas. Aprendió rápido. Las casas son más inteligentes que los esposos. Debería ofenderme. Solo si planeas ser estúpido. Casi sonrió. Esa casi sonrisa se había convertido en uno de mis trofeos favoritos. Más tarde, cerca del balcón donde la nieve golpeaba contra el cristal oscuro, Luciano preguntó, ¿te arrepientes de haber elegido el contrato negro? Miré la sala, a Evangelina hablando con el asesor legal, a las mujeres acercándose a mi asistente de oficina para solicitar citas sin miedo, al personal que ya no temía órdenes ocultas, a los documentos que llevaban mi nombre. A las reglas que ya estaban cambiando la casa, a Marina lejos de mí. A mis padres incapaces de venderme 2 veces, al hombre a mi lado, frío para el mundo, seguro para mí. No elegí el contrato negro porque te quisiera entonces. Lo elegí porque quería vivir. Luciano aceptó eso sin inmutarse. Sin orgullo herido, sin exigir que convirtiera la supervivencia en un romance para su comodidad.
Así que le di el resto. Y luego te convertiste en el primer hombre en cualquiera de mis vidas que hizo que vivir se sintiera más cálido que sobrevivir. Su respiración cambió solo una vez. Luego tomó mi mano, no para guiarme, no para mantenerme en mi lugar, sino para estar a mi lado mientras la casa observaba y entendía. El oro una vez me pareció felicidad. Luego se convirtió en una jaula. El negro había parecido un castigo. Luego se convirtió en una puerta abierta. Mi hermana pensó que había robado mi felicidad cuando arrebató el contrato dorado de la mesa. Nunca entendió que el oro también puede brillar en los barrotes de una jaula. Cassian le dio el final que ella envidiaba, y la devoró exactamente de la misma manera que una vez me devoró a mí. Mis padres vendieron hijas y perdieron herederos. Cassian buscó un imperio y ganó una celda de prisión. Marina quería mi vida y finalmente aprendió que tenía dientes. En cuanto a mí, tomé el contrato negro que todos temían, entré en la casa fría que ninguna mujer quería y encontré la única cosa que nunca me habían dado en ninguna de mis vidas, una puerta que se abría desde adentro. En mi primera vida, morí porque confundí la posesión con el amor. En esta, viví porque elegí el poder primero, la venganza después, y a un hombre que estaba a mi lado sin necesidad de poseer mi aliento. ¿Fui demasiado lejos al dejar que Marina robara la jaula dorada?